Gracias, Señor, Padre, porque esto es, Señor, real, esto es verdadero, Señor, y es por lo que clama nuestra alma en esta mañana, Padre. Que tu reino venga a nosotros y tu voluntad, Señor, venga a nosotros, Padre. Oh, Señor, yo lo creo, te alabo y te bendigo, Señor. Que los que estamos reunidos en esta mañana, Padre, Señor, podamos contactar, entrar, ser trasladados a ese reino del Hijo amado de Dios, nuestro Jesucristo. Concédelo, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Bendice los hermanos que se han reunido, bendice los hermanos, Señor, que en todos los lugares se están reuniendo, se han reunido en las diferentes iglesias hermanas en México, en San Luis Potosí, todos los lugarcitos ahí, en Acapulco, en Los Cabos, en cada lugar, Señor, bendícelos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Bendice a los hermanos de Gilitla, Señor, estate también ahí con ellos, ayudándoles, y a nosotros, Señor, también, Padre, ven, Señor, y háblanos tu palabra, concédelo, estamos en tus manos, en el nombre de Jesucristo, amén, amén, gloria al Señor. Vamos a ir a una escritura, amados hermanos, en esta mañana de resurrección, una muy hermosa mañana, amén, y gracias al Señor, pues, que nos concede estar acá por la bendición
de Él, amén, y su guianza. Bendito sea el Señor. Sí, amén. Damos gloria al Señor por ello, amén. Amén. Vamos a leer, hermanos, la escritura que tomó nuestro hermano Gilberto en el culto pasado, aquí hace 8 días, amén. Amén. Él tomó un tema, lo vi en internet, se llamó Dios sobre nosotros, Dios con nosotros y Dios en nosotros, amén. Amén. A mí me gustaría, así me siento dirigido, continuar, hablar un poco de este tema, amén. Que el Señor haga su voluntad en cada uno de nosotros, amén. Así sea, amén. Vamos a leer entonces Segunda de Corintios, bendito sea el Señor, Segunda de Corintios, el capítulo 5, el verso que se leyó fue desde el verso 14 hasta el verso 17, Amén. amén. Sí, amén. Y quiero yo añadir una escritura en el libro de Efesios, capítulo 4, amén, unos versos ahí, amén. Mientras, primeramente vamos a leer Segunda de Corintios 5, verso 14 al verso 17, la palabra del Señor a la letra dice de la siguiente manera. Si ya lo tienen, Sí, amén. amén. Dice la palabra de Dios, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. De manera que nosotros de aquí adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, pero ahora ya no le conocemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. 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 Dios bendiga su palabra. Sí, amén. Amén. Vamos a ahora leer Efesios capítulo 4. Gloria al Señor. Vamos a leer, hermanos, desde el verso 17 hasta el verso 24. Amén. Amén. De ahí de Efesios capítulo 4. Sí, amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Santo eres, Señor. Alabamos al Señor Jesús. Amén, Bienvenidos, amén. bienvenidos. Sí, amén. Adelante, pásenle, pueden tomar lugar. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Amén. Ahí, si ya tienen la cita, pueden decir amén. Amén. Efesios capítulo 4, verso 17 hasta el verso 24. Es una cita muy importante. Amén. Que vamos a añadir un poquito según la guianza del Señor a este tema. Amén. Dice la palabra: esto pues digo y requiero en el Señor, Amén. que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido. Amén. Amén. Efesios 4, el verso 17. Sí, amén. Amén. Ahora el verso 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús. Amén. A que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, Así es. el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, Así
y a renovaros en el espíritu de vuestra mente y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Amén. 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 Dios bendiga su palabra. Sí, Amén. amén. Quisiera añadir otra cita más. Amén. En el libro de Colosenses. Amén. Está ahí adelantito. No sé si alcancemos a meditar todas estas escrituras, pero vamos a esperar en el Señor. Amén. Colosenses 1. Amén. El verso 12 y ver al verso 14 del libro de los Colosenses. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Colosenses 1, verso 12. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Amén. Amén. Verso 13, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cantamos hace ratito, que Amén. tu reino, Tu reino. oh tu reino, Amén. venga a nosotros Sí, amén. y tu voluntad. Amén. Amén. Aquí la Biblia nos dice otra vez que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, Amén. la remisión de pecados. Amén, Amén. amén. Oremos al Señor, bendito amén. Padre. Gracias, Señor, por estas escrituras que acabamos de leer. Te rogamos, Señor, que sean, Padre, pues reveladas a nosotros, Señor, mientras consideramos tu palabra en esta mañana. Bendice los que se han reunido, Señor, y que tu palabra pueda ser hecha manifiesta ante nosotros por la unción de tu Espíritu, Señor, y que podamos recibirla en nuestro corazón. Amén. Concédelo, Padre, lo pedimos dando gracias a ti y enmudeciendo todo espíritu contrario, Señor, toda influencia contraria o de mentira. En el nombre de Jesucristo, no eres más, vete de nosotros, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Sí, amén. Nos declaramos libres para decir verdad en palabras de sabiduría y de templanza. Amén. Concédelo, Señor, lo creemos porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Pueden tomar su lugar. Gloria al Señor. Amén. Dios sobre, Dios con y Dios en nosotros. Amén. Bueno, pues ese es el tema que se les ha estado predicando a cada uno de ustedes aquí en esta mañana. Amén. Sí, Y amén. yo quiero seguir comentando un poquito acerca de esto. Amén. Amén. Que el Señor pues pueda fortalecer la fe de cada uno de nosotros. Sí, amén. Muchas de las veces es necesario, para poder aprender del Señor, muchas de las veces es necesario estar tomando la lección una y otra y otra y otra vez. Claro. Amén. Así es, amén. Porque a veces pues no es suficiente con una sola vez Así es. aprendernos las cosas y poder tener provecho de ello. Amén. Así es, amén. A veces se necesita que lo estemos repasando y después hay que volverlo a meditar, después hay que volverlo a leer y después hay que volverlo a escuchar y repasar para que podamos nosotros entonces tener retentiva de la palabra de Dios en nuestros corazones. Así es. Amén. Amén. Así como en la escuela pues no nada más se da una clase, por ejemplo, de las vocales, de los números y ya. Si lo agarró bien el niño, bien, y si no, pues también seguimos a lo que sigue. No es así, no es así. El maestro o maestra debe de tener la suficiente sabiduría, el suficiente entendimiento para que al
pueda de alguna manera estar remachando su clase de una, de otra y de otra y de otra forma, Sí, amén. de tal manera que los pequeños pues puedan aprender. Amén. Amén. Porque si no se puede aprender, si no se aprende, si no hay retentiva en nuestros corazones de la palabra, entonces todo es vano. Todo es vano. No hay forma, hermano, de que podamos decir que pues ya tenemos a Dios en nuestros corazones si no lo entendemos lo que Él nos está hablando de su palabra. Nosotros necesitamos poder creerle, creer su palabra, y nosotros al creer su palabra, entonces Él nos va a dar retentiva, hermanos, Él nos va a dar entendimiento para poder retener la palabra de Dios en nuestros corazones. Amén, amén. Amén. La cita es, ¿cuál es la cita? Primera de Corintios 15. 15:2, exactamente, qué bueno que se lo saben. Primera de Corintios 15, Sí, amén. el verso 2, vamos a darle un repaso a esa cita. Dice la Sí, palabra de Dios, hermanos, desde el verso 1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Amén. Ahí está. Sí, amén. Si no creísteis en vano. Amén. Ahí está la cita. Amén. Sí, amén. Hay otra cita, segunda de Tesalonicenses 2:15. Amén. Hermano, pero ahí está la cita, Amén. donde la Biblia nos habla y nos dice lo que estoy comentando. Amén. Necesitamos tener entendimiento de la palabra del Señor, Sí, amén. después de creerla. Amén. Si nosotros no la creemos, hermano, estamos fuera de Dios, fuera de la palabra. Pero si nosotros creemos al escuchar la palabra de Dios, entonces Dios hará que la retengamos en nuestro corazón. Amén. Al creerlo. Sí, así es. Bendito sea el Señor. Amén. Amén, amén. Y Dios nos dará entendimiento. Sí. Dios nos dará entendimiento para poder entender su palabra, para poder ver su reino y la obra de Dios y su voluntad que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén. Fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo en San Juan 3, el verso 3. Le voy a dar lectura a esa cita. San Juan 3, el verso 3. Dice la palabra del Señor: respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Amén. Ya nos fue enseñado por el Espíritu Santo en el séptimo ángel, en el mensajero de Dios a la edad. Hermano, ya se nos fue dicho y enseñado que cuando dice que si no, el que no nace otra vez no puede ver el reino de Dios. Ver es entender. Sí, así es. No podremos entender, no podremos captar, no podremos saber los pasos que nosotros estamos dando en nuestra vida cristiana. Bendito sea el Señor. ¿Alaban al Señor? Amén. Y aquí dice que es necesario para poder ver, para poder entender la palabra, es necesario nacer otra vez. Sí, así es. Amén. Bendito sea el Señor. Amén, hermanos. Amén. Ahí está el punto. Allí está, hermano, el punto que Dios quiere que los hijos del Señor, cuando son rescatados, podamos captarlo y no solamente saberlo,
no solamente entenderlo, sino, hermano, hallarnos en ello, hallarnos en el nuevo nacimiento en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Alaban al Señor. El tema es Dios sobre nosotros, Dios con nosotros y Dios en nosotros. Hay diferencia de la segunda y de la tercera parte de la expresión. Hay diferencia, ya se les fue explicado. Amén. No es lo mismo decir, hermano, Dios conmigo, a Dios en mí. No es lo mismo, como el ejemplo que les puso el hermano. Amén. Que les dijo, pon el celular en el estuche, a pon el celular con el estuche. Hay diferencia en las expresiones de la palabra. Amén. Por eso necesitamos tener entendimiento. Amén. El que no puede captar la diferencia en las expresiones de la palabra, hermano, es este que está diciendo Jesús, que si no nace de nuevo, no podrá ver, no podrá entender, ¿qué cosa? El reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Su palabra, el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo hoy. Ese es el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. Amén. Lo podemos remachar para ver un poquito las escrituras que acabamos de leer, como la escritura de Colosenses 1, hermano, que leímos al principio de esta predicación. Amén. Para que la podamos nosotros entender. En el verso 13 dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo a la iglesia de los colosenses en Colosas. Dijo aquí, hermano, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El amado Hijo de Dios, del Padre, hermano, es Dios mismo, pero ahora en otra manifestación diferente. Bendito sea el Señor. Amén. Nosotros vemos, hermano, por la palabra de Dios, que hay tres fases, tres facetas, tres etapas en el plan de redención de Dios. Amén. Tenemos el Padre, tenemos el Hijo y tenemos el Espíritu Santo. Amén. No son tres dioses, no, diferentes, no, es un mismo Dios a través de tres tiempos diferentes. Sí, amén, amén. A través de tres trabajos diferentes. Amén. A través de tres etapas distintas, a través de todo el desarrollo que Él dio desde el principio. Amén. En su plan de redención. Sí, amén. ¿Qué cosa quería Dios? Dios quería vivir en sus hijos. Sí, amén. Dios quería estar dentro de sus hijos. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. 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 Creo que apagué esto. Ahí está, le moví. Gloria al Señor. Tiene un falso ahí la extensión. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Y captando. Amén. Por eso es que está mal, hermanos, está mal, completamente mal y fuera de la palabra, que una persona sea trinitaria, que una persona se bautice en los títulos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Está mal, Sí, está fuera de la palabra. Eso es ser sin entendimiento. Eso es no poder ver el reino de Dios. Amén. Y la única manera
de poder ver el reino de Dios es por el Espíritu de Dios manifestado en nuestros medios. Amén. A través de su palabra. Así es, amén. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios, ella nunca pasará. Así es, amén. Ella permanecerá por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Amén. Se acabarán las profecías, se acabarán los dones de lengua, se acabarán los dones de sanidad, se acabarán los ministerios. Amén. Amén. Pero la palabra de Dios, que es su amor, ella permanecerá por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. Dios mismo en forma escrita. Amén. Amén. Entonces, si nosotros hacemos algo fuera de la palabra de Dios, nos hallamos fuera del reino de Dios y entonces pues no vamos a tener provecho, vamos a quedar fuera. Amén. Pero aquí el Señor nos está enseñando por la Escritura que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Eso éramos nosotros. Nosotros estábamos en el mundo. Así es. Nosotros estábamos en las tinieblas. Amén. Aún podemos decir que si estando dentro de una iglesia, dentro de una religión, si estamos sin entendimiento, hermano, estamos en tinieblas. Sí, amén. Estamos en oscuridad. Amén. Amén. Pero el Señor dice que Él, ¿quién? Jesucristo, el Hijo amado, Amén. hermano, nos libró de la potestad de las tinieblas. Sí, amén. Amén. Y dice aquí la Biblia, conjunción, y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Dios en su plan de redención, Dios primero presentó al mundo, hermano, o más bien al pueblo de Israel, su pueblo amado. Dios presentó Dios sobre los profetas. Amén. Bendito sea el Señor. Dios trataba de esa manera a su pueblo Israel. ¿Cómo lo hacía? Dios lo hacía visitando a sus profetas. Amós 3, el verso 7. Sí, amén. Dice la Biblia aquí en esa cita: porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Sí, amén. Entonces Dios, hermano, en su primera etapa de padre, Dios estaba trabajando con el pueblo de Israel sobre los profetas. Pero usted y yo estábamos fuera, hermano. Estábamos todavía en las tinieblas. Por eso Dios tenía que perfeccionar su plan de redención. Y por eso el número 3 es perfección. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No pude destrabar el pizarrón de ahí, de donde está pegado en la habitación, para ponerlo aquí. A ver si al ratito podemos hacerlo. Se necesita un martillo o algo. Yo lo quise hacer con la mano, no pude, tuve temor de romperlo. Pero aquí se necesita, amén. Bendito sea el Señor, para que podamos entender un poquito mejor las cosas. Dios se perfecciona en 3. Por eso, si está solamente Dios sobre los profetas, allí no había, hermano, completa obra de Dios en su plan de redención, así como también en nosotros, hermano, no hay completa obra de Dios si solamente es Dios sobre nosotros. Amén. Necesitamos entonces tener la perfección, que es el número 3. Sí, amén. Perfección. Amén. Amén. Por eso aquí la Biblia dice que nos sacó de la potestad de las tinieblas para trasladarnos al reino del Hijo amado, Jesucristo.
Amén. Amén. Entonces, allí entendemos cómo es que esto abre que en la vida de un cristiano hay un proceso de salvación para salvar el alma de usted. Así es. Bendito sea el Amén. Señor. Alaban al Señor. Y amén. La salvación, amados hermanos, no es un evento de un acto. No es así. La salvación es un proceso. Así es. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Nosotros creemos que somos salvos por la fe desde que creímos en el Señor Jesucristo y testificamos públicamente cuando nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En las aguas del bautismo Así es. testificamos públicamente que creemos en Él, que renunciamos a nuestra pasada manera de vivir para caminar con el Señor. Amén. Amén. Y desde ese entonces, por fe, creemos que somos salvos por su gracia. Amén. Así es. Amén. Así se debe de parar todo creyente. Amén. Por fe, yo creo que en esta mañana estoy aquí parado, salvo por su gracia. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Sí, Eso amén. es Efesios. A ver, vamos a leerlo. Efesios capítulo 2. Bendito sea el Señor. Sí, amén. Efesios 2, el verso 8. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo Amén. de Dios la salvación. Amén. Pero nosotros tenemos que manifestarlo por la fe. La fe en Cristo. Amén. Que somos salvos por su gracia. Por eso en esta mañana usted debe de estar ahí sentado en la silla donde usted está, y usted debe de estar en esa certeza de que ahí sentado donde usted está, usted es salvo por la fe, salvo por gracia de Dios. Así es. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. Por eso, hermano, es muy importante, hermano, que consideremos la palabra fe. Fe. Sí. Amén. Amén. Fe. ¿Qué es fe? Fe, hermano, nos lo dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, desde el verso 1, hermano, al verso 3. Bendito sea el Señor. Amén. Espero que usted alabe al Señor Aleluya. Sí, amén. y pueda captar estas cosas en esta mañana. Sí, amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Hebreos 11:1. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Eso, amados hermanos, es fe. Amén. Una certeza. Bendito sea el Señor. Amén. Una sustancia de todo lo que nosotros esperamos. Amén. Vaya, usted lo cree por la fe. Yo soy salvo, lo creo por fe. Amén. Yo lo creo. Sí, amén. Bendito sea el Señor. Alaban al Señor. Y no nada más lo creo, sino que lo demuestro. Amén. Es la demostración de las cosas que no se ven. Tú no puedes ver mi fe,
Tú no puedes ver la fe que yo tengo en Cristo a través de su palabra, pero sí te la puedo demostrar. Sí te puedo demostrar mi fe en Cristo por su palabra. Alaban al Señor. ¿Cómo lo puedo demostrar? Cuando yo entro al proceso de Dios sobre, Dios con, hasta llegar a Dios en mí. Dios en nosotros, Dios en ustedes. Sí, amén. Alaban al Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Ahora, el verso 6, dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso, amado hermano, al estar sentados aquí en esta mañana, tenemos que estar, hermanos, en la fe. Amén. En esta fe que está narrando la Escritura. Sí. No tu fe tuya, no, sino la fe de Dios que Él puso en ti. Así es. Bendito Amén. sea el Señor. Amén. Amén. No nada más estar como persona humana, como bulto, como el cuerpo que somos y ya se acabó. Oímos el culto, oímos un buen sermón, oímos la palabra, nos gozamos con los cantos, oramos, aplaudimos, gracias Señor, y nos regocijamos y nos vamos, acaba el culto y se acabó. Eso no tiene ningún provecho si nosotros estamos sin fe, Así es. sin entendimiento. Amén. No tendría ningún provecho. Pero tiene provecho si usted está sentado aquí en esta mañana, hermano, no solamente como persona humana, sino como fe delante de Dios para recibir y contactar con Dios. Amén. Sí, Amén. Amén. Aleluya. Porque Dios no contacta con usted cuerpo, No, sentidos humanos No, Señor. y sentidos de su espíritu. Dios no es compatible con ello. Él es compatible con lo suyo. Así es. Amén. ¿Qué es lo suyo? La fe. Amén. Amén. La fe o palabra simiente Amén. que Dios depositó Así en es. usted. Sí, Señor. Amén. Es lo único con lo que Dios es compatible. Amén. Amén. Sí, amén. Si hay un abismo que aquí en la tierra, en esta mañana, en este culto, está clamando, hermano, hay un abismo en algún lado que va a responder al clamor de ese Amén. primer abismo. Sí, amén. Pero déjeme decirle que su carne no va a clamar por Dios jamás. La carne va a clamar por el descanso. La carne va a clamar por los placeres humanos y mundanos que están mal y van contra la palabra. Ninguna persona, debemos de aprender eso, hermanos. Ninguna persona, absolutamente ninguna, tiene el deseo como humano, hermano, de obedecer a Dios y que Dios venga a su vida. Como humano, nadie tiene ese deseo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nuestra personalidad humana, me estoy refiriendo a lo humano, Sí. la carne está cortada de una tijera, la cual es pecado, Amén. es mundo, es maldad Así y es. es contra Dios. Así es. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Vamos a leer el Salmo 51, el verso 5. Bendito sea el Señor. Sí, amén. Salmo 51, el verso 5, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así es. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros, como personas humanas,
como personas que tienen principio. ¿Cuándo tuvimos principio? Aquí tuvimos principio. Cuando papá y mamá se conocieron, se enamoraron, se juntaron o se casaron, como haya sido, ellos tuvieron que practicar pecado. Así es, amén. Compasión y pecado. Y al hacerlo, entonces, este ser que está aquí delante de ustedes tuvo principio. Me refiero a esta persona que ustedes pueden ver. Sí, amén. Esa persona que yo veo ahí sentado en el culto, muy atento a la palabra, hermano, tuvo un principio. Y el principio fue en su engendre de papá y mamá. Amén. Y esa personalidad de usted viene formado de maldad, dice la Biblia, y viene concebido en pecado. Así es, amén. Así tuvo principio y terminará en el polvo de la tierra si los átomos no son transformados antes. Sí. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Por lo tanto, la carne, su carne de usted, la carne mía, mi cuerpo, nunca va a clamar por Dios. Nunca va a clamar, hermano, estar delante de la presencia de Dios. Siempre va a clamar a su origen. ¿Cuál es su origen? La maldad y el pecado. Amén. Sí, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso nos quita baños de pureza, hermano. Eso nos quita religiosismos Sí, en así nuestros es. medios. Amén. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Por eso Jesús, cuando vio a los fariseos, hermano, les dijo: hipócritas. Así es. ¿Por qué? Porque ellos estaban como carne, hermano, así. Nosotros somos los santos de Dios, los santos del Señor, de Jehová de los ejércitos, y nuestros pasos, todo lo que hacemos es santo. Cuando Jesús los vio, hermanos, les dijo: hipócritas fariseos. ¿Alaban al Señor? Amén. Porque no tenían absolutamente en el corazón de ellos la sencilla fe que fue dada a los santos. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Así es de que nadie puede venir a decirle a alguien o a mí o a quien sea que quiere mucho del Señor, como carne, como personas, que yo sí amo mucho a Diosito, yo sí amo mucho al Señor. No es cierto, es mentira. El cuerpo ama su origen, la maldad y el pecado. Amén. Por eso, amados hermanos, en el plan de redención del Señor, Dios tiene un proceso de 3 etapas. Sí, amén. Dios sobre, Dios con y Dios en nosotros. Amén. ¿Alaban al Señor? Y allí se abre el panorama para que nosotros podamos tener entendimiento de la palabra. Hermano, Dios no quiere tu carne. Dios no quiere, hermano, tus sentidos externos. Dios lo que quiere es que despiertes la fe que está en tu alma. Aquí lo dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Lo ve usted? No lo digo yo, lo dice la palabra. Si usted se presenta como carne, como en el caso mío, como Daniel Olivares, el estuche que soy yo, hijo de Eliseo Olivares, hijo de Carmen Monroy, y aquí yo estoy y me presento como el hijo de ellos, Daniel Olivares, sin fe, hermano, jamás podré agradar a Dios. Yo necesito presentarme no como el hijo de fulano y mengano que soy. Necesito presentarme ante Dios por la fe que está en mi alma. Así es. Sí, amén. Fe de Dios en el alma que está en mí. Hermano, a esa fe
está en el alma de cada uno de los que estamos aquí. Así es. Si no, no estuviéramos aquí. Si estamos aquí es porque hay un jalón. Así es. Hay un jalón. Amén. Un jalón, algo que nos jala hacia Cristo. Sí, Señor. Algo que Amén. nos jala hacia su palabra. Amén. Dicen amén. Amén. Por eso estamos aquí. Porque hay algo que nos está impulsando. Yo quiero de eso, yo quiero de esa palabra, yo quiero de ese Cristo. Eso que te impulsa, eso que te jala. No es tu cuerpo, hermano, hermana. Es la fe que fue dada a tu alma, no desde que naciste. Esa ya fue dada desde antes de la fundación del mundo, si tú eres la novia de Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Vamos a leer Efesios 1, el verso 4. Bendito sea el Señor. Efesios 1, 4. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Hermanos amados, desde antes de que existiera el mundo, desde antes de que existieran los reinos y las dimensiones, desde antes de que existiera un átomo, no había nada. Era un vacío tremendo. Era un espacio tremendo de oscuridad. Nuestra mente finita no lo puede entender, no lo puede captar, pero no había nada, no había moléculas, no había absolutamente nada. ¿Qué es lo que había? Había solamente el eterno ser llamado hoy Jesucristo. Amén. Pero en aquel tiempo era Elohim. El ser eterno, hermano, Sí, que amén. llenaba todo espacio, todo lugar. Así es. No lo puede entender nuestra mente finita, pero no había moléculas, no había espacio, no había nada. Era solamente el eterno, Amén. creador de todas las cosas. Así es. Y allí, antes de que se comenzara a crear las cosas, hermano, Dios pensó en su novia. Claro, No amén. solamente pensó en su novia, Dios la eligió, Dios la predestinó, y allí Dios repartió Así es. un pedacito de Él en cada uno de ellos. Se llama fe. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso dice aquí la Biblia: antes de la fundación del mundo, Él nos escogió y Él ya nos hizo santos, sin mancha, perfectos delante de Él. Así es. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, eso nos hace ver, amados hermanos, con la cita de Salmo 51:5 y la cita de Efesios 1:4, eso nos va a hacer entender, hermanos, que nosotros tenemos dos formas, hermano, tenemos dos dependencias en nosotros. Tenemos dos partes de origen en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. La una es principio en nuestra persona externa, el cuerpo. Cuando papá y mamá se casaron y formaron allí un bebé por los lazos matrimoniales. Así es. Esa es la persona de principio, nacido de pecado, formado en maldad, y al nacer fuimos dotados de un espíritu del mundo. Nacemos y lo primero que aprendemos es a enojarnos. Así es. Amén. El bebé, cuando no le das de comer, mamá, ¿qué es lo primero que hace? Se pone morado.
rojo, desesperado de que no le diste su teta a su hora que él tiene hambre. Y se enoja, hermano. ¿Quién le enseñó al bebé a enojarse? ¿Quién le enseñó? Nadie. Ya viene en él por naturaleza de maldad. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Lo primero que hace al crecer es esconderse de mamá cuando se quiere, hermano, comer el azúcar a cucharadas. Que no lo vea mamá que se está comiendo el azúcar. ¿Alaban al Señor? ¿Qué es eso? ¿Eso es algo que es bueno? No, es una maldad. Aunque es en inocencia, porque el niño está chiquito, pero es una maldad. Sí. Porque eso le va a hacer daño al niño. Sí, amén. ¿Quién le enseñó a hacer eso al niño? ¿Satanás? No, hermano. No. ¿Quién le enseñó? No tiene nadie que enseñarle. Ya viene en él. Sí, amén. Porque cuando nacemos, se nos es dotado de un espíritu del mundo. Así es. Que siempre se va a la maldad. Ajá. Por eso cuando un muchacho crece, hermano, lo primero que quiere es irse a empinarse la cerveza, el cigarro. Así es. Amén. Lo primero que quiere ir a tener novia y andar de novia en novia en novia y beso y beso y beso, andando ahí en los desórdenes juveniles en la escuela. Así es. ¿Quién le enseña eso al hijo? Nadie se lo tiene que enseñar. Ya viene en él por naturaleza. Así es, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso necesita a Cristo. Sí. Por eso Cristo vino, pagó por nuestros pecados y nos ofrece la vida eterna. Nos ofrece una salida. Nos ofrece una salvación de lo que somos. Amén. ¿Qué somos como personas de principio? Maldad y pecado. Eso somos. Pero Dios nos ofrece una vía de escape por la fe que está en nosotros como simiente palabra en usted. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Pero eso hacemos también. Cuando la niña apenas crece, hermano, lo primero que aprende es a chismear. Lo primeritito que aprende, a echar de cabeza a sus hermanos delante de su papá o de su mamá. ¿Quién le enseñó eso a la niña? Ya viene por naturaleza en su persona de principio, Sí, así por es. la maldad. Amén. Alaban al Señor, le gustan las modas, ve que en la escuela se empiezan a poner minifaldas, ya quiere usar las minifaldas, ya quiere empezar a pintarse, empezar a hacer cosas, hermano. Nadie le tiene que enseñar eso a una muchacha. Nadie. Ya viene en ella por naturaleza. Es más, ella lo desea. Sí. Desea todas esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Vuelvo a remachar para que quede bien asentado. Porque venimos en nuestra persona de principio de maldad y de pecado. Amén. Ese nunca va a clamar por Dios. No. Nunca. Ese va a clamar por irse a embarrar a todas las cosas del mundo. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Amén. Pero por eso vino Cristo. Amén. Dice la palabra que para eso apareció el Hijo de Dios Así es. a la escena. Gracias. ¿Para qué? Para deshacer Amén. las obras del diablo. Amén, amén. Oh, bendito sea su Gracias, nombre. Señor. Hay promesas en la palabra. Amén. Hay promesas en la Biblia para hacer que esos deseos carnales del mundo sean eliminados de tu persona. Amén, amén. Claro que sí. Así es. Claro que sí. La ciencia médica dice, es que cuando ya hay una adicción, ya no se puede quitar la adicción. Se puede tratar, pero ya no se quita. Eso es mentira. Cristo rompe las cadenas. Amén. Y Él rompe toda adicción, Amén. sea la que Amén. sea. Sí, Y no así es con el tiempo. No, hoy. Amén. Hoy Cristo puede romper una adicción. Aleluya. Y Gloria a Dios. jamás volver ese individuo a tener sentir por esa Así adicción. es. Amén. ¿Cuántos alaban al Amén. Señor? Así es. Ahí están los alcohólicos anónimos.
que usan la palabra de Dios para tratar de ayudar a las gentes. Bueno, es una obra buena, ellos quieren hacer algo bueno, pero no es perfecto. No, los hacen doblemente dignos del infierno a esas personas. Sí, así es. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Qué están tratando de hacer ellos? Tratan de ayudar a las personas con sus adicciones. Una adicción al alcohol, una adicción a una droga, al cigarro. Es exactamente la misma adicción al robo, a la mentira. Amén. Amén. A la maldad. Son adicciones que son de Satanás, de la maldad, hermano, que se mezclaron por el pecado en todo el género humano. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Y los alcohólicos anónimos tratan de sobrellevar. Ellos están tratando de educar a la carne. Jamás la carne podrá ser enmendada. No. El único que enmienda todas las cosas por su poder es Jesucristo. Amén. Cuando Él contacta la fe de ese individuo. Así es, amén. Cuando Él por su poder y su palabra puede contactar la fe que está en el alma de un individuo, hermano, entonces el espíritu y el cuerpo se sujetan a la fe que está en el alma de ese individuo. Amén. Sí, amén. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios, amén. Amén. Por eso Cristo es la solución para todos los problemas. Amén. Sí, Señor, amén. Todos. Sí, amén. Todos. Si usted tiene espíritu de depresión, hermanos, de tristeza, etcétera, hermano, de estrés, son cosas que están en nuestro espíritu como personas de principio, pero Cristo es la solución. Cuando Cristo puede contactar tu alma, y entonces Cristo baja a tu alma y toma el control, toma el timón del barco. Y cuando toma el timón del barco, todo el barco se sujeta a lo que diga el timón. Así es, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Cristo sana. Amén. Sana tu cuerpo, Sí, y Señor. también sana tu espíritu. Amén. Tu dolor, Cristo lo sana por su Amén, poder. amén. Sí, así Pero es. no, si no presentas fe a Dios, si Él no puede contactar con tu alma, entonces no podrá hacer nada. Pero si Dios contacta tu alma, ahí Cristo sana toda enfermedad. Amén. La enfermedad del alcoholismo, allí Cristo la sana. Sí, amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, y rompe la adicción. Así ¿Cuántos es, alaban al amén. Señor? Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora, bendito sea el Señor. Vamos a leer entonces con estas dos cosas que acabamos de comprender en cuanto a nosotros, que somos personas de principio, humanos, de pecado y de maldad. Pero según Efesios 12, la novia, hermano, también tiene otra, vamos a decirlo así, tiene otra identidad. Sí. No nada más su persona de principio, sino dentro de la persona de principio hay otra identidad. Amén. Y esa identidad es la fe o simiente palabra. Amén. Esa fe nunca, hermanos, nunca ha pecado. Ajá. Así es. Esa fe es perfecta. Amén. Hermano, está en usted. Amén. Si no, no estuviera aquí. Así es. No Amén. estuviera aquí. Amén. Pero si está aquí, es porque está en usted, Así hermano. es, amén. No permita que Satanás le venga a decir, tú le estás haciendo al cuento, le estás haciendo aquí al cuento a la iglesia y que vienes a Cristo. Todo es puro cuento. Tú eres de allá, a ti te gusta lo del mundo. Ese es Satanás diciéndote a tu mente, no le hagas caso, hermano. No le hagas caso. Párate por fe. Yo lo creo, Señor.
Yo creo que soy salvo por la fe, por Amén. gracia, y que esa fe de Dios está en mí. Por eso estoy aquí. Sí, Por amén. eso la palabra vino a este lugar de aquí de Amén. Guadalupe, Nuevo León. Si no, no hubiera llegado. Así es. Amén. Amén. ¿Usted cree que sí hubiera llegado? La Biblia dice, mi palabra no volverá a mí vacía. Así es. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no la va a enviar a cualquier lugar que a alguien se le antoje ir a predicar a algún lugar. No, de ninguna manera. Dios no envía su palabra nada más así a ver a dónde cae, a ver si le atino. No, a ver si se hace una iglesia en Guadalupe, o ahora vamos a predicar allá para ver si se puede levantar una iglesia allá. No, Señor, Él no anda a tientas. No. Él ya nos vio desde antes de la fundación del mundo. Sí, amén. Y Él envía a sus siervos. Amén. Él envía su palabra. Amén. A donde Él sabe que no va a volver vacía su palabra. Amén, amén. A donde Él sabe que hay fe para recibirla. Así es. Amén. Entonces aquí hay fe, amados hermanos. Amén. No permitan que Satanás les diga algo diferente. No. Que el Señor lo reprenda. Dígale, Amén. vete de mí, Satanás. Amén. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. Si yo estoy aquí es porque en mi alma hay fe. Amén. Fe de Dios. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Sí, amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria al Señor. Amén. De otra manera no estuviéramos aquí. Este púlpito no estuviera aquí. De otra manera. Así es. Amén. 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 Pero está aquí es porque Dios ya vio Sí, amén. ya vio su preciosa simiente Amén. Amén. en ustedes aquí en este lugar. Sí, amén. Amén. Entonces vuelvo a remachar. Nosotros tenemos nuestro origen de principio de maldad. Amén. Pero también tenemos una otra identidad que, hermanos, en realidad es la real identidad. Lo original, la real identidad no es este que está aquí frente a ustedes. Este que está frente a ustedes es el estuche que porta lo real. Aleluya. La real identidad. ¿Cuál es la real identidad? La fe o simiente palabra que está en mi alma. El Hijo de Dios que está en mi alma. El ser, la fe de Dios en usted. Ujú. ¿Alaban al Señor, hermanos? Sí, amén. Entonces, de esa manera vamos a entender lo que dice la Biblia en Jeremías capítulo, creo que es 17. No, es 15, Jeremías capítulo 15, el verso 19. Amén. Estamos dentro del tema. Dios sobre, Dios con nosotros y Dios en nosotros. Pero para poderlo entender, nosotros tenemos que, hermanos, captar todas estas cosas. Bendito sea el Señor. Sí, amén. Amén. Dice la Biblia en Jeremías 15, el verso 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te repondré, y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Aleluya, Amén. aleluya, aleluya. Yo espero que al solo leerla ya lo capte usted. Sí, amén. 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 Si sacares, dice la Biblia, lo precioso de lo vil. Hermanos, la Biblia nos habla de una persona y una identidad dentro de esa persona. Así es, amén. Bendito sea el Señor. Quiere decir que hay algo vil, hay algo sucio, hay algo miserable, algo vil. Pero también
en nosotros hay algo precioso. Y no es tu ropa, no es tu dinero, no son tus pertenencias, tampoco es tu carácter. No, 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 no. No es tu raza, no. Lo precioso que está dentro de ti, hermano, es la fe. Amén. La fe o simiente palabra que está dentro de usted. Así es. Amén. Y aquí la Biblia dice que si tú sacas lo precioso de entre lo vil que eres tú, hermano, entonces dice la Biblia, serás como mi boca. En otras palabras, yo, el eterno Dios, estaré en ti. No seré sobre ti, no seré contigo, seré en ti. Bendito sea el Señor. ¿Alaban a Dios, hermanos? Bendito sea el Señor. ¿Cuántos lo entienden? Amén. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Claro, ¿quién va a convertir a quién? ¿Tu carne va a convertir a la fe, a sus deseos mundanos? ¿Tu carne va a convertir a la fe a todos tus afanes que tienes en todo tu día? Corriendo de aquí, corriendo para allá, que la escuela, que el trabajo, que el Coppel hay que irlo a pagar, que ahora hay que ir a pagar el internet, que ahora hay que ir a lo del agua, y híjole, ando corriendo, y que el niño, que la escuela, que la comida, y todo el día corriendo, amados hermanos, y no tenemos tiempo para leer, para estudiar, para oír un culto y para orar delante de nuestro Padre Jesucristo. Entonces, ¿quién está convirtiendo a quién? Parece que nosotros estamos convirtiendo a la fe hacia nuestra vida cotidiana y normal de todos los días. Y no debe de ser así. La Biblia dice, conviértanse ellos a ti. ¿Quiénes? Todos tus sentidos de tu carne y todos los sentidos de tu espíritu, sujétalos a ti, dice la Biblia. Amén. ¿A quién? A lo precioso. Sujétalos a la fe de Dios. Bendito sea el Señor. Alaban al Señor. No quiere decir que no debes ir a trabajar, que no debes de hacer tus actividades. No, debes de hacer tus actividades. Debes de irte a trabajar, debes de hacer lo tuyo, que corresponde a todas tus responsabilidades en tu hogar, en tu casa, como esposo, como esposa, etcétera, etcétera. Amén. Pero lo tienes que hacer en la fe, como un hijo de Dios, no como un cualquier persona pagana allá afuera en el mundo. No, tú estás trabajando y estás meditando en el culto. Estás meditando en la palabra. Estás orando, Señor, yo quiero que saques eso precioso de lo vil que soy yo, Señor. Ayúdame. Ahí estás trabajando y estás meditando. ¿Alaban al Señor? Amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y captemos. Voy a terminar con este pequeño ejemplo y continuamos en el culto de la tarde. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Hermano, dije al principio o durante el culto que nosotros como personas humanas jamás vamos a clamar por Cristo. No. Clamamos por el mal. Clamamos por el dinero. Amén. No estamos contentos si no andamos bien de la bolsa. Y andamos todos con la cara larga. ¿Alaban al Señor? Sí. Ese es un humano. Claro. Jamás va a clamar por el Señor. No. Pero en nosotros la fe es la que abisma y clama por Cristo todos los días, a cada momento. ¿Alaban al Señor? Amén. Esto nos hace saber, hermanos, que sin la fe, que sin el Espíritu de Dios en nuestras vidas, ninguna persona puede ser cristiana. Ninguna. Por esfuerzo o por fuerza de voluntad,
No, podremos ser buenas personas. Podremos ser buenos ciudadanos, buenos padres, buenas madres, buenos hijos. Amén. Podremos ser buen vecino ante toda la colonia. Sí podremos ser buenas personas, pero jamás podremos ser cristianos. Se necesita algo más allá de la fuerza de voluntad. Se necesita fe. Amén. Fe de Dios en nosotros, que el Espíritu de Dios contacte con esa fe. Y cuando Dios contacta con esa fe, va a aparecer un cristiano allí. Así es. Amén. Cristiano significa ser como Cristo. Amén. Alaban al Señor. Es la única manera de poder obedecer la palabra, de poder obedecer la Biblia. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Nos lo predica la naturaleza. La misma naturaleza, el reino animal, nos lo predica. Hermano, Dios no vino a convertir cerdos en ovejas. No, Él no vino a eso. Él vino a rescatar sus ovejas perdidas. No vino a rescatar o no vino a cambiar, hermanos, cerdos por ovejas. Vaya, el puerquito pues, el que se embarra en el cochinero. Estoy hablando de la naturaleza del animal. Amén. Vamos a leer Isaías 53. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Isaías 53 es el verso 6, dice la palabra: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. No dice que como chivos o como cochinos, cerdos pues. No, nos descarriamos como ovejas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermano, el Señor jamás va a cambiar un cerdo por una oveja. Él no va a hacer eso, porque hay una ley. Hay una ley, y la ley, hermano, es la ley. Bendito sea el Señor, hermano, de reproducción. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. ¿Cuál es esa ley? Que cada árbol tiene que dar según su género. Cada animal va a manifestar los frutos según su naturaleza. Amén. Cada persona va a manifestar su vida, su entorno, sus frutos según su naturaleza que esté en él. Esa es la ley de Dios. La encontramos en el Génesis 1, el verso 11. Ahí encontramos esa ley de Dios. Entonces Dios no puede venir a cambiar un cerdo por una oveja. De ninguna manera. El cerdo es cerdo y siempre será un cerdo. Y la oveja es oveja. Siempre fue oveja y siempre será una oveja. Así es. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y aquí encontramos entonces el contexto de nuestro texto que estamos hablando. Hermano, usted siempre ha sido una oveja. Estaba descarriada. Aquí dice la Biblia, nos descarriamos como ovejas, no como cochinos, como ovejas. Así es. Amén. Pero cuando Cristo vino a hablarles la palabra, Cristo los rescató por su palabra. Y usted era una oveja, pero no lo sabía. Pero ahora Cristo la rescató y usted sigue siendo una oveja. Amén. Por eso los hijos de Dios no se convierten en hijos de Dios cuando se bautizan. No, Señor. No, ya eran hijos de Dios. Amén. Siempre lo han sido. Sí. Nada más que no lo sabían, estaban perdidos, descarriados. Pero cuando oyeron de Cristo y su evangelio, se dieron cuenta que ellos eran hijos de Dios.
que siempre lo habían sido y Amén. siempre lo serán. Sí, amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Ahora observe usted. Observe usted. Yo he visto personas que tienen de mascota los cerditos, esos chiquitos recién naciditos, los tienen bien bañaditos, bien perfumaditos, bien peinaditos, les ponen un moñito, un collarcito, ya los tienen adentro de la casa, hermano. Los tienen ahí arriba del sillón, los tienen ahí arriba de los tapetitos, y ahí anda, hermano, el cerdito. Y la familia está tratando de educar el cerdito, hermano, que sea un animal limpio. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y en forma aparente parece que tiene éxito la persona, porque usted ve el marranito bien limpiecito, chiquito, bien limpiecito, y no hace destrozos en la casa. Pero eso es potencial, porque la ley es la ley. Hermano, ese cochinito tiene una naturaleza dentro de él. Amén. Y su naturaleza no es el ser limpio. ¿O sí? No. No es ser manso. No. Apenas ese cochinito va a empezar a madurar tantito, hermano, yo no lo he visto, pero se los puedo asegurar, porque esto es la palabra de Dios. Amén. Cuando ese puerquito vea un charco de agua en la calle, lo primero que va a hacer ese puerquito va a ser, una vez que se abra la puerta, hermano, va a agarrar la carrera y se va a ir a enmugrar en el charco de agua. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Así es, amén. No importa cuánto regaño le haga la dueña o el dueño, cuánto palo le dé, que no te vayas a empuercar, puerquito, no puedes detenerlo, porque es su naturaleza. Sí, amén. Amén. Entonces se da cuenta usted que el hombre humano nunca va a buscar de Dios. ¿Quién le dijo eso? Jamás. El humano siempre se va a ir a empuercar al lodo. Es lo que quiere, porque es su naturaleza de maldad y de pecado. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Pero da la casualidad que dentro de ese hermano o hermana o persona, hombre o mujer, joven, señorita o señor o señora, hermano, si dentro de ese individuo está la oveja de Cristo, su real identidad, la real identidad, hermano, entonces no importa cuánto el estuche tenga fuerza para irse a la maldad, Cristo es mayor. Sí, ¿Cuántos amén. dicen amén? Amén. Por la fe que puede contactar ese individuo con el Señor. ¿Alaban al Señor? Amén. Entonces ahí lo tenemos, amados hermanos. Allí está. Un individuo no puede, un cochinito, hermano, siempre será cochinito. Sí. Esa es su naturaleza. Amén. Él se va a empuercar en el lodo. Él va a comer, hermano, de todo lo que encuentre tirado en el suelo. Esa es su naturaleza. Amén. ¿Alaban al Señor? Amén. Entonces, con eso llegamos al punto del culto en esta mañana. ¿Cuál es el punto del culto? Hermano, que Dios quiere que nosotros cambiemos de naturaleza, que nuestra naturaleza de maldad y de principio, hermano, la matemos Amén. en sus propias huellas, Sí, amén. en el altar del Señor. Amén. La naturaleza con la que nos lleva a la maldad. No se trata de que mates tu espíritu. Si tú matas tu espíritu, te mueres, hermano. ¿Alaban al Señor? El cuerpo de nosotros se mueve porque tenemos un espíritu. Si ese espíritu lo matas, tú te mueres, hermano. Sí. Entonces no es que mates tu espíritu, pero sí tiene que morir la naturaleza de tu espíritu. Amén.
la naturaleza de maldad. Amén. Bendito sea el Señor. La duda. Amén. Y entonces, cuando esa naturaleza es cambiada a la naturaleza de Dios, hermano, vive Cristo en el cielo y vive Cristo en la tierra, en ti, Amén. en tu vida. Sí, amén. Las Amén. cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. El que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Tiene nueva vida. Así. Goza de una naturaleza nueva. Ajá, amén. Amén. Todas las cosas de ahí para atrás pasaron. Están en el olvido. De aquí en adelante, todo es hecho nuevo. Es una nueva naturaleza. Es como si al cochinito le cambiáramos la naturaleza. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Alaban a Dios? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, eso es lo que Dios necesita de cada uno de nosotros. Por último, quiero leer para finalizar el culto, segunda de Pedro. Hermano, segunda de Pedro, capítulo 1. Bendito el Señor. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 4. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Jesucristo. Sí, Señor. Dice la Biblia, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Amén. ¿Cuántos Amén. dicen amén? Sí, amén. Dios tiene promesas en su palabra dadas ya a nosotros, Sí. que nos van a ayudar, hermanos, para huir, hermanos, de la naturaleza del mundo, la corrupción, la concupiscencia, y ser participantes de su naturaleza divina, la naturaleza de Dios en usted por el Espíritu Santo. Por eso Dios es Dios sobre, Dios con y Dios en nosotros. Bendito sea el Señor. ¿Alaban al Señor, hermanos? Amén. Yo espero que la palabra de Dios le haya hablado a usted en esta mañana Sí, amén. y usted lo haya captado, lo haya recibido, hermano, y haya clamado allí en su alma mientras la palabra está saliendo. Y usted diga: Señor, amén, amén a tu palabra. Amén, Señor. Yo quiero de la naturaleza tuya, Señor. No más la mía, no más la de maldad. Así es. Amén. Sino dejar la vieja forma y entrar a tu forma divina, Señor. Amén. Si su oración de usted es así, en toda sinceridad, Dios le oirá y Dios le contestará. Así es. Pongámonos de pie y démosle gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Bendito sea el Señor. Padre bendito, te damos gracias, Señor Jesucristo, porque has venido, Señor, en esta mañana en la forma de tu palabra, a como tú quisiste venir, Señor, y nos has remachado un poco lo que tú ya has hablado en otra forma, Sí, amén. en otras escrituras, pero lo has hablado ya. Hoy, Señor, nos lo has remachado, nos lo has confirmado de que esto es tu palabra bendita. Señor, Amén. como personas no vamos a encontrar nunca el favor tuyo, jamás. Pero si aquí en nosotros, si aquí en esta mañana está la fe de Dios delante de ti, Señor,
entonces milagros pueden ser hechos hoy en esta mañana. Porque cuando un abismo llama a otro abismo y esas omnipotencias se unen por la fe, por la palabra, en creencia, Señor, aparte de que tu presencia viene a la escena, Señor, Padre, tu obra y la manifestación de tu Espíritu estaría en nuestros medios. Oh Señor, yo lo creo. Padre, en el nombre de Jesucristo, ningún enfermo debería de permanecer entre nosotros. Si hay fe que salió a tu encuentro, al encuentro de tu palabra en esta mañana, porque tú sanas de diferentes maneras. Tú sanas por la oración de fe, también sanas, Señor, por la medicina, también sanas, Señor, por amor, pero también sanas por tu palabra. Señor, gracias te damos en esta mañana y nos declaramos sanos en cuerpo, espíritu y alma, Señor, por la palabra que has hablado, porque apelamos a ti y te rogamos, Señor, te rogamos, Padre, con un espíritu contrito y humillado delante de ti. Ayúdanos, Señor, a sacar lo precioso de lo vil. Ayúdanos a matar vieja naturaleza de principio y de maldad. Oh Cristo, solo en ti, solo en ti, Señor, hay, Señor, salvación y vida eterna. Ayúdanos a ser partícipes de esa naturaleza divina en el nombre de Jesucristo, sabiendo que esto es un proceso, Señor, pero Padre, ese proceso es en fe. Gracias, Señor, por el nombre de Jesucristo. Bendice a los que han oído este culto, los que oirán este culto, Señor, y a cada uno, Padre, allí en su alma, en su corazón, bendícelos. Y que esta palabra allí permanezca en su alma, Señor. Aviva tu obra. Hoy que me permites estar aquí en Guadalupe, Nuevo León, clamo a ti desde este púlpito, en este lugarcito, delante de esta pequeña congregación. Oh Cristo, aviva tu obra. Cristo, haz crecer tu obra. Engrandece tu palabra. Señor, trae al perdido, trae al pecador, trae a tu simiente, Padre. Oh Señor, y haz resplandecer tu rostro en nuestros medios. En el nombre de Jesucristo, yo lo creo, Señor. Te pido por toda esta comunidad, toda esta colonia, todo este lugar, y por todos esos hermanos que andan por ahí regados, Señor, que sabemos que andan por aquí. Lo reclamamos para Cristo en el nombre de Jesucristo. Suéltalo, Satanás, en el nombre de Jesucristo. Y que vengan a los pies de Cristo, a donde ha venido la palabra. Aquí ha venido la palabra, y donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Concédelo, Padre, lo ruego en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias. A ti es la gloria. Oh, Padre. Gracias, Señor. En tu reino, oh, tu reino.
en tu reino. Tu reino. Hay promesas que me ayudan A vencer la vieja naturaleza y ser partícipes de la naturaleza divina. Amén, Señor. Amén. Nada es imposible. Nada es imposible. Todo es posible si podemos creer que tu reino, tu reino, venga a nosotros y tu voluntad, que tu reino, tu reino, hay promesas que me ayudan a vencer. amén, que tu reino, venga a nosotros y tu voluntad, que tu reino, Hay promesas que me ayudan a vencer. amén, hay promesas que me ayudan a vencer. Hay promesas que me ayudan a vencer. Amén. Amén, Cristo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor. Oh, no te vayas, Señor. Quédate con nosotros. Quédate en nosotros. Tú tienes un proceso de gracia. Dios sobre nosotros. Dios con nosotros y Dios en nosotros. Ayuda a cada uno de tus hijos, Padre, y quédate, Señor, en cada corazón de acuerdo, Señor, al proceso en el que cada uno se encuentra. Gracias, Señor. Bendícenos. Bendito tu nombre. Bendice cada hermano que estuvo en el culto, Señor. Bendice a cada uno. Que tu palabra vaya en su corazón. Cuídanos en este tiempo de receso, Señor, y ayúdanos. Si alguien va a salir, cuídalos, guárdalos. Amén. Permítanos estar aquí de regreso en la tardecita, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar, amados hermanos.